Buen día, estimados participantes. Les saluda Alonso Choquecota, CEO de Invalor, y les doy la bienvenida a la octava sesión del programa básico de inversión en bolsa. Cada vez más nos acercamos al final, pero estoy seguro que cada uno de estos temas pues les está agregando valor a todos ustedes. El día de hoy lo que tengo preparado pues está relacionado con el tema de análisis fundamental. Continuamos con esta metodología, con esta forma de invertir. Como les dije, no vemos análisis técnico. Sin embargo, si quieren conocer más sobre esta técnica, pues vamos a hacer un video y los invito pues a estar pendientes a nuestras redes sociales cuando la publiquemos. ¿Listo? Antes de comenzar con lo que tengo preparado por ustedes, pues permítanme recordarles que si quieren aprender más sobre el mercado de valores, sobre inversiones o cómo rentabilizar nuestro dinero de una manera más eficiente, pues los invito a formar parte de nuestros cursos 100% prácticos y que cuentan con múltiples beneficios. Asimismo, si buscan un asesoramiento personalizado, ya sea porque quieren dar este pasito de invertir en bolsa o porque quieren mejorar sus inversiones, pues los invito a formar parte del Club Invalor, que también cuenta con múltiples beneficios y una nueva plataforma. Cualquier consulta, no duden en escribirnos al WhatsApp, que está en la parte derecha inferior, o a través de nuestra web www.invalor.pe. Por último, estimados, por favor no se olviden de dar me gusta a los videos, incluyendo este, y de seguirnos en nuestras redes sociales, que esto nos va a permitir seguir creciendo como comunidad y agregando más valor a más personas. La sesión que tengo preparada para ustedes, pues como ya les había comentado al inicio, está relacionada al análisis fundamental, pero en particular continúa la sesión anterior. La sesión anterior vimos los estados financieros y hoy pues toca saber cómo es que podemos analizar esos estados financieros. Y para analizar esos estados financieros, pues nos podemos apoyar en métricas financieras o ratios financieros, ¿no? Pero antes de hablar de ratios financieros, hay un análisis que es bastante útil y sencillo de aplicar, que es el análisis vertical y horizontal, ¿no? En el caso del análisis vertical, pues este consiste en apalancar una cuenta respecto a otra cuenta principal, ¿no? Por ejemplo, en el caso del balance general, yo puedo apalancar las cuentas respecto al total activos. El total activos vendría a ser mi cuenta principal, ¿no? Ese es el análisis vertical. Y el análisis horizontal, ¿qué es, Alonso? El análisis horizontal, pues, consiste en ver el crecimiento o comparar la cuenta respecto a un periodo anterior. Puede ser un año atrás, 5 años atrás, 10 años atrás, ¿no? Nos permite ver ese crecimiento. Ahora, Alonso, ¿podemos aplicar eso también al estado de resultados y no solo al balance general? Pues claro que sí, tal como ven en este ejemplo, ¿no? Aplicamos el análisis vertical con una cuenta principal, que en este caso serían las ventas. Todo se desprende respecto a las ventas. Las ventas es 100% y ahí va bajando. Y el análisis horizontal de igual manera, ¿no? El crecimiento respecto a la partida anterior o al año anterior. Ahí está la definición de análisis vertical y análisis horizontal. Ahora, luego de haber visto este análisis vertical y horizontal, que es muy útil, yo en lo personal lo aplico en mis inversiones, pues podemos empezar a hablar de ratios. Y el primer segmento de ratios del que quiero hablar con ustedes es acerca de los ratios de liquidez. Estos ratios de liquidez permiten medir la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, ya sea pago a proveedores, deuda, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué indicadores o ratios de liquidez existen, Alonso? Pues existen múltiples ratios de liquidez, ¿no? El ratio razón corriente, el prueba ácida y el razón de efectivo, ¿no? Ahí está la forma en cómo se calcula, está el numerador y el denominador.
algo que tienen en común estos ratios es que en el denominador están los pasivos corrientes. Ahora, Alonso, ¿qué nos conviene de estos ratios? ¿Que se incrementen o se reduzcan? Según los libros, convienen que se incrementen, pero lo cierto es que si estos se incrementan mucho, pues podrían ser una señal de que la empresa no está cobrando, no está moviendo sus inventarios o simplemente no sabe qué hacer con su caja, ¿no? Por eso es que es importante, además de ver estos ratios, pues ver qué está pasando con el negocio. Luego tenemos los ratios de solvencia, que nos permiten ver la capacidad de la empresa para afrontar su deuda. Esta deuda no solo incluye la deuda de largo plazo, sino también la deuda de corto plazo. Ahora, para medir la solvencia, pues hay diversas métricas, ¿no? El deuda sobre activos, deuda sobre patrimonio, apalancamiento financiero, y por último, deuda sobre EBITDA, ¿no? Eh, Alonso, pero tienes ahí otro, cobertura de intereses. Sí, ese no mide la deuda, mide más la capacidad de la empresa para poder cubrir los intereses. ¿Listo? Ahora, todos tienen una lectura similar. Nos conviene que se reduzcan lo más posible, excepto el de cobertura de intereses. Porque si este se incrementa, quiere decir que la empresa tiene más capacidad para poder cubrir los intereses, ¿no? En cambio, los otros, si se incrementan, quiere decir que la empresa está más endeudada. Ahí está la forma en cómo se calcula, ahí está el numerador y el denominador. Eh, Alonso, ¿es necesario aplicar todas? No es necesario aplicar todas. Un inversor que ya tiene experiencia, pues ya sabe qué ratios ver en determinados casos. Pero un ratio que a mí en lo personal me gusta bastante es el deuda sobre EBITDA. O también se puede calcular como deuda neta sobre EBITDA. De hecho, las clasificadoras de riesgo la utilizan bastante, ¿no? Cuando ustedes vean noticias de alguna clasificadora comentando sobre alguna empresa, pues van a ver que mencionan esta métrica, deuda neta sobre EBITDA. Luego tenemos los ratios de actividad, ¿no? Que nos permiten ver la eficiencia de la compañía respecto a sus operaciones del día a día, tales como cobranzas, gestión de inventarios, cuentas de pago, etcétera, ¿no? Y las métricas que nos permiten ver esto son número de días de inventario, números de días de cobro, números de días de pago, ¿no? Eh, ¿Qué nos conviene, Alonso? ¿Que se incrementen o se reduzcan? Los números de días de inventario y los números de días de cobro nos convienen que se reduzcan. ¿Por qué? Porque quiere decir que la empresa está moviendo más rápido sus inventarios y quiere decir que la empresa está cobrando más rápido. En cambio, el número de días de pago sí nos conviene que se incremente, porque quiere decir que la empresa está pagando más tarde, ¿no? Y ese es el sueño de todo gerente de finanzas, cobrar lo más pronto que se pueda y pagar lo más tarde que se pueda. ¿Listo? Ahora, eh, es importante también saber de que con estas métricas o con estos ratios podemos calcular el ciclo operativo y el ciclo de inventario, perdón, y el ciclo de capital, de conversión de caja o el ciclo de efectivo, ¿no? Eh, ¿De qué manera, Alonso? El ciclo operativo vendría a ser los días de crédito y los días de cobranza, ¿no? La suma de ambos. ¿Y cómo se lee esto, Alonso? De que quiere decir que la empresa desde el día cero que llega el inventario, ¿cuánto se demora en convertirlo en efectivo? Porque como sabemos, muchos de los productos que se venden no se venden al contado, se venden a crédito. Entonces, esto alarga el ciclo operativo. Y como les dije, nos conviene que se reduzca. Y el ciclo de conversión de caja, Alonso, o el ciclo de efectivo, pues al ciclo operativo se le resta los días de pago, ¿no?
se le resta los días de pago. Porque estos días de pago que nosotros tenemos a crédito vendría a ser como una especie de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, permítanme ir al puntero y explicarles mejor. Llegan mis inventarios en el día 10, en el día 0, ¿no? Todavía no vendo, pero ya en el día 10 tengo que pagar al proveedor. Entonces, acá se acabó la compra a crédito, ¿no? Entonces, tengo que pagar. Ahora, yo para pagar, si no he vendido, voy a tener que prestarme dinero. Y ese dinero lo devolveré, ese préstamo lo devolveré cuando cobre. Cuando cobro, pues recién en el día 30, 20 días después, vendo, pero todavía no cobro. Recién en el día 45, es decir, 15 días después de la venta, recién cobro. Entonces, yo voy a tener que buscar financiamiento ¿por cuántos días? Por 35 días, ¿no? No por 45, que es todo el ciclo operativo, porque 10 me dio a crédito la empresa, sino por estos 35 días es que yo voy a tener que buscar financiamiento. Y como ustedes saben, ese financiamiento pues no es gratis, hay una tasa de interés de por medio. Es por eso que nos conviene que tanto el ciclo operativo como el ciclo de conversión de efectivo, ciclo de conversión de caja o ciclo de efectivo, como quieran llamarlo, pues nos conviene que se reduzca, ¿no? Otro punto que es importante precisar es que hay ciclos, hay ciclos de conversión de efectivo que son negativos, ¿no? Como por ejemplo los supermercados. Ellos venden al contado, pero a sus proveedores les pagan bastante tarde. Luego tenemos los ratios de rentabilidad, ¿no? Que estos ratios pues nos permiten medir la capacidad de generar beneficios en base a los recursos que posee la empresa. Y tenemos varios bloques. El primer bloque de los ratios de rentabilidad son los márgenes, ¿no? Dentro de los márgenes vamos a encontrar el margen bruto, el margen operativo, el margen neto y el margen EBITDA. El más usado en la práctica es el margen EBITDA y el margen neto, ¿no? ¿De qué manera se calculan? De esta manera es bastante sencillo, es similar al análisis vertical, ¿no? Y nos conviene pues que se incremente. El segundo bloque de los ratios de rentabilidad están los retornos. Y tenemos el retorno sobre los activos, el retorno sobre el patrimonio y el retorno sobre el capital invertido, ¿no? El retorno sobre los activos, la misma palabra lo dice, es la capacidad de generar retornos para la empresa. Sobre el patrimonio es la capacidad de generar beneficios para los accionistas. Y sobre el capital o el ROIC es sobre el capital que se está empleando, ¿no? ¿Cuál es más importante, Alonso? Pues en la práctica la verdad es que todos son importantes, ¿no? Y nos conviene que se incremente. Por último, quiero presentarles el análisis DuPont. Este análisis surge principalmente por la desconfianza del ROE. El ROE puede ser manipulado, ¿no? Entonces, para evitar esta manipulación, se descompone el ROE. Esta descomposición puede ser en 3 partes o puede ser en 5 partes. El día de hoy vamos a ver únicamente en 3 partes. La fórmula del ROE es utilidad neta sobre patrimonio, pero lo podemos descomponer en ROA y apalancamiento financiero. Pero a su vez, el ROA se puede descomponer en margen neto y rotación de activos, ¿no? En ese sentido, descomponemos el ROE en 3 partes: en margen neto, rotación de activos y apalancamiento financiero. El primero nos va a permitir ver si el ROE está creciendo porque la empresa tiene una mayor rentabilidad, lo cual es positivo. El segundo nos va a permitir ver si el ROE está creciendo porque la empresa está siendo más eficiente, lo cual es positivo. Y por último, el tercero nos va a permitir ver si el ROE está creciendo porque la empresa se está endeudando más, lo cual es negativo, ¿no? Entonces, por eso es que en la práctica, cuando algunas empresas tienen un ROE muy alto,
el inversor desconfía del ROE y lo descompone en 3. Repito, podría descomponerse en 5, pero no es materia de esta sesión. Esto sí lo vemos en nuestro curso de análisis de estados financieros. Disculpen por hacer cherry nuevamente, pero están invitados. Y continúa la promoción. Si dejan un comentario en este video, pues les vamos a generar un cupón de descuento del 10%, ¿no? Entonces, por eso es que se descompone el ROE ante la desconfianza que pueda ser manipulado y pueda ser incrementado de manera artificial, incrementando la deuda. ¿Listo, estimados? Entonces, nada, espero que esta sesión de ratios financieros pues también les haya gustado. Lo he visto de manera rápida. Aquellos que estén en el curso, que entren al curso, nosotros aplicamos estos ratios a diferentes empresas listadas en la bolsa de valores, tanto en mercado local como extranjero. ¿Listo? Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.